¡Chao, pandas! Hoy vamos a aprender español con Paul Walker. Hoy vamos a aprender español con Fast and Furious. En la lección de hoy aprenderemos vocabulario del día a día y aprenderás un poco de slang español, es decir, el español tal y como se habla en la calle. ¿Estás preparado? Por cierto, si quieres saber quién es el ganador del sorteo de esta semana, ves al minuto. Si este es tu primer vídeo, déjame explicarte cómo funcionan nuestras lecciones. Primero, verás el clip español de una película, serie o canción con subtítulos. Después, repasaremos todo el vocabulario, expresiones y gramática del clip de forma divertida y con muchos ejemplos. Finalmente, te podrás examinar de todo lo que has aprendido volviendo a ver el clip sin subtítulos, para que entiendas el español nativo sin ninguna dificultad. Ahora sí, es hora de aprender español con Fast and Furious. ¡Vamos allá! Quedan menos de 24 horas para la mayor celebración de nuestra vida. Necesitáis otro trago. ¿Esto es algo serio? No Salud, quiero. nena. No puedo, gracias. En serio, no puede. ¿Qué quieres decir? ¿Que no puede? ¿Cómo que no puede? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No me estás tomando el pelo? ¿Por eso dejaste que te ganara en la carrera? Fue como un cheque bebé. No mezcles cosas. No es Fue un regalo No, por el no bebé. vas a quitarme tío. el mérito, no puedes. Espera un momentito, chico. ¿Fue una palmadita en el culete o te lo pilló y te lo agarró bien? ¿Qué te hizo? Enhorabuena. Felicidades. ¿Cómo has podido mantenerlo en secreto? Qué locura, ¿Quién ¿eh? lo Sí. iba a ¡Vas a ser padre! Sí, ya lo sé. No tenía ni ¿Cómo has idea, podido tío. ocultármelo? La dejó dentro. Un cheque bebé, ¿eh? Sácala. No tengo ni idea de qué están hablando. Parece que se le olvidó sacarla a tiempo. Un brindis. Un brindis. Sí. La pasta viene y va, ya lo sabemos. Lo más importante en la vida es la gente que está contigo. Aquí. Y ahora. Salud, mi familia. Salud, salud. Salud. Quedan menos de 24 horas para la mayor celebración de nuestra vida. Necesitáis otro trago. Un trago es la acción de beber un líquido. Trago es el sustantivo del verbo tragar, que significa pasar comida o bebida por la garganta. Podemos utilizar el sustantivo trago para contar cuántas veces bebemos un líquido. Un trago. Dos tragos. Tres tragos. Para bailar la bamba, te necesito una bomba. Cuatro tragos. Necesitáis otro trago. ¿Esto es algo serio? No Salud, quiero. nena. No puedo, En gracias. serio, no puede. ¿Qué quieres decir? ¿Que no puede?
¿Cómo que no puede? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No me estás tomando el pelo? Tomar el pelo no significa... Tomar el pelo es una expresión que significa burlarse de alguien o engañar a alguien. Por ejemplo, disculpa, ¿cómo puedo llegar a Hogwarts? Debes correr hacia la pared y atravesarla. Gracias. ¿No me estás tomando el pelo? ¿Por eso dejaste que te ganara en la carrera? Dejarse ganar es una perífrasis verbal que incluye el verbo dejar en forma reflexiva, dejarse, y el verbo ganar. Se utiliza cuando en un juego alguien intenta perder a propósito para que la otra persona pueda ganar. Por ejemplo, si tú y yo estamos jugando una partida al ajedrez, yo quiero que tú ganes, así que voy a intentar perder a propósito. Y tú podrás decir... ¡Un momento! ¡Me has dejado ganar! ¿No me estás tomando el pelo? ¿Por eso dejaste que te ganara en la carrera? Fue como un cheque bebé. No mezcles cosas. El cheque bebé es como llamamos en España a la ayuda del gobierno a las familias que tienen un hijo. La mayoría de los países fomentan la natalidad dando ayudas económicas a los padres. En España, esta ayuda se llama cheque bebé. Fue como un cheque bebé. No mezcles cosas. Fue un regalo No, por el no bebé. vas a quitarme tío. el mérito, no puedes. Espera un momentito, chico. ¿Fue una palmadita en el culete o te lo pilló y te lo agarró bien? ¿Qué te... En español podemos cambiar el tamaño de los objetos añadiendo un sufijo al sustantivo. Los sufijos de diminutivo son ito y ita. Cuando añadimos ito e ita a una palabra, estamos transformando ese objeto en algo pequeñito. Por ejemplo, un perro puede ser un perrito o una casa puede ser una casita. En el ejemplo, una palmada se convierte en una palmadita. Y un culo se convierte en un culete. Espera un momentito, chico. ¿Fue una palmadita en el culete o te lo pilló y te lo agarró bien? ¿Qué te hizo? Enhorabuena. Gracias. ¿Cómo has podido mantenerlo en secreto? Qué locura, ¿eh? ¿Quién le Sí. iba a ¡Vas a ser padre! Sí, ya lo sé. No tenía ni ¿Cómo has idea, podido tío. ocultármelo? La dejó dentro. Madre Un cheque bebé, ¿eh? No tengo ni idea de qué están hablando. Parece que se le olvidó. No tener ni idea significa no saber absolutamente nada. Esta frase tiene un sentido muy negativo y la utilizamos cuando queremos remarcar que alguien es muy ignorante o no sabe de lo que está hablando. El grupo de música Queen es horrible. No tienes ni idea. No tengo ni idea de qué están hablando. Parece que se le olvidó sacarla a tiempo. Un brindis. Un brindis. Sí. El brindis o el chin chin es el momento de una celebración en el que los invitados levantan y chocan las copas. El verbo brindar es la acción de hacer un brindis. Chin chin,
no significa nada. Es solo el sonido que hacen las copas cuando chocan. Chin, chin, ¿no? Chin, chin. En España solemos terminar el brindis con la palabra salud. Salud. O chin chin. Chin chin. Un brindis. Un brindis. Sí. La pasta viene y va, ya lo sabemos. El sustantivo pasta puede significar dos cosas. La pasta italiana, es decir, spaghetti, macarrones, tallarines o raviolis, o el dinero. Así que la frase "dame la pasta" puede significar o La pasta viene y va, ya lo sabemos. Lo más importante en la vida es la gente que está contigo. Tú ya conoces la diferencia entre un adjetivo y un sustantivo, ¿verdad? En la frase "la casa es bonita", casa es el sustantivo y bonita es el adjetivo. Pero en español existe una forma de convertir el adjetivo en sustantivo. ¿Cómo? Añadiendo el artículo neutro lo delante del adjetivo. Lo bonito es la casa. De esta forma puedes utilizar cualquier adjetivo como un sustantivo. ¡Ya está! ¿A que es realmente fácil? Ahora quiero que vuelvas a ver el clip de Fast and Furious sin subtítulos. Si al acabar el vídeo sigues teniendo alguna pregunta, puedes escribir un comentario y yo, personalmente, te responderé. Vamos a volver a ver Fast and Furious. Quedan menos de 24 horas para la mayor celebración de nuestra vida. Necesitáis otro trago. ¿Esto es algo serio? No Salud, quiero. nena. No puedo, gracias. En serio, no puede. ¿Qué quieres decir? ¿Que no puede? ¿Cómo que no puede? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No me estás tomando el pelo? ¿Por eso dejaste que te ganara en la carrera? Fue como un cheque bebé. No mezcles cosas. No es Fue un verdad. regalo No, por el no bebé. vas a quitarme tío. el mérito, no puedes. Espera un momentito, chico. ¿Fue una palmadita en el culete o te lo pilló y te lo agarró bien? ¿Qué te hizo? Enhorabuena. Gracias. ¿Cómo has podido mantenerlo en secreto? Qué locura, ¿Quién ¿eh? lo Sí. iba a decir? ¡Vas a ser padre! Sí, sí, ya lo sé. No tenía ni ¿Cómo has idea, podido tío. ocultármelo? La dejó dentro. Madre Un cheque bebé, ¿eh? Sácala, sácala. No tengo ni idea de qué están hablando. Parece que se le olvidó sacarla a tiempo. Un brindis. Un brindis. Sí. La pasta viene y va, ya lo sabemos. Lo más importante en la vida es la gente que está contigo. Aquí. Y ahora. Salud, mi familia. Salud, salud. Salud. Muy bien, lo has conseguido. Enhorabuena. Si te ha gustado el vídeo, recuerda suscribirte para no perderte ninguna de nuestras lecciones. Eso es todo por ahora. ¡Chao, banda!